Muy buenos días, mi nombre es Jenny Paola Reyes Alfonso, del grupo 142 de la materia bioquímica. Hoy vamos a hablar sobre las generalidades de las biomoléculas. Empezamos por los carbohidratos. Los carbohidratos son una fuente de producción de energía, hacen parte de las estructuras de las células y están compuestos en su mayoría por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Dentro de los monosacáridos, estos tienen un grupo funcional aldehído, los cuales se les conoce como aldosas, como por ejemplo el gliceraldehído. Los monosacáridos con un grupo funcional ceto se les conoce como cetosas, como por ejemplo la hidroxiacetona. Dentro de los monosacáridos más conocidos encontramos la fructosa, la glucosa y la galactosa. Dentro de las reacciones de los monosacáridos encontramos la oxidación, la reducción, la isomeración, la esterificación. Dentro de los disacáridos son moléculas formadas por monosacáridos unidos mediante un enlace glucosídico. Encontramos los polisacáridos, los cuales también son llamados glucanos. Están formados por grandes cantidades de monosacáridos conectados por enlaces glucosídicos. Los polisacáridos pueden dividirse en dos clases. Uno son los homoglucanos, formados por un solo tipo de monosacárido, y heteroglucanos, que contienen dos o más tipos de monosacáridos. También encontramos los glucoconjugados, los cuales son compuestos que se producen por enlaces covalentes entre moléculas de carbohidratos y moléculas de proteínas y lípidos. Dentro de las funciones biológicas de los carbohidratos encontramos la construcción de macromoléculas, la conservación de proteínas, la producción de energía y el almacenamiento de energía. Ahora vamos a hablar sobre los lípidos. Los lípidos son sustancias naturales que se disuelven en hidrocarburos, pero no en agua. Pueden actuar como hormonas, antioxidantes, pigmentos, vitaminas y factores de crecimiento. Son los elementos estructurales primarios de las membranas biológicas. Los lípidos son biomoléculas formadas por hidrógeno y carbono, ligeramente por oxígeno, y pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Los lípidos se clasifican en ácidos grasos, gliceroles, ésteres de cera, fosfolípidos, esfingolípidos e isoprenoides. Dentro de los ácidos grasos encontramos que son ácidos monocarboxílicos que contienen cadenas hidrocarbonadas entre 12 a 20 carbonos. El ácido oleico y el ácido linoleico polisaturados son los más abundantes en los seres vivos. Los ácidos grasos con un doble enlace se llaman monoinsaturados, y cuando hay dos o más dobles enlaces se llaman poliinsaturados. Los triagliceroles son ésteres de glicerol con 3 moléculas de ácidos grasos. Los glicerilos con uno o dos más grupos ácidos grasos se denominan monociagliceroles, y diagliceroles son intermediarios metabólicos. Las grasas que son sólidas a temperatura ambiente contienen una gran proporción de ácidos grasos saturados. Los triagliceroles contienen ácidos grasos de diversas longitudes. Estos pueden ser saturados o insaturados o una combinación de ambos. Ahora vamos a hablar de los ésteres de cera. Las ceras son mezclas complejas de lípidos y no polares. Los ésteres formados por ácidos grasos de cadena larga y alcoholes de cadena larga son constituyentes destacados de las ceras. Los fosfolípidos. Los fosfolípidos son los principales componentes estructurales de las membranas. Los fosfolípidos son agentes emulsionantes y agentes superficiales activos. Los esfingolípidos son componentes importantes de las membranas de los animales y de los vegetales. Los isoprenoides. Los isoprenoides son un grupo de biomoléculas que contienen unidades estructurales de 5 carbonos y que se repiten y que se denominan unidades de isopreno. Dentro de las funciones biológicas de los lípidos encontramos que son fuente importante en la energía metabólica. Sirven como vehículo biológico en la absorción de vitaminas liposolubles.
Son componentes esenciales de las membranas celulares y subcelulares. Son importantes para el mantenimiento e integridad de las membranas celulares. Por otra parte, vamos a hablar sobre los ácidos nucleicos. Es importante destacar que son responsables de almacenar información genética. Permiten la expresión del mensajero genético mediante la síntesis de proteína. Permiten la transmisión de padre a hijo y de una generación celular a otra. Dentro de sus propiedades, la unidad base son los nucleótidos. Y dentro de la estructura de los ácidos nucleicos encontramos una pentosa, la cual puede ser una ribosa, una desoxirribosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Los ácidos nucleicos se clasifican en ADN y ARN. Vamos a hablar sobre el ADN. Este tiene mayor peso molecular. Su azúcar es la desoxirribosa. Tiene una base nitrogenada, la cual es la timina. El ADN tiene un doble enlace con complementariedad de bases. Por otra parte, el ARN tiene un peso molecular menor. Su azúcar es la ribosa. Su base nitrogenada es la ribosa, el uracilo, perdón. El ARN tiene una sola cadena que ocasionalmente puede presentar apareamiento intracatenario. El ADN contiene las purinas como son la adenina y la guanina, y las pirimidinas como son la timina y la citosina. Por otra parte, el ARN contiene las purinas que son la adenina y la guanina, y las pirimidinas que son la citosina y el uracilo. Estas moléculas son aromáticas y son planas. Son insolubles en agua. Dentro de las funciones biológicas de los ácidos nucleicos encontramos que intervienen en los procesos de construcción de proteínas. El ADN codifica la totalidad de la información genética del organismo, participa en la replicación celular, el ARN sirve como operador a partir de dicho código y los ácidos nucleicos sirven para el almacenamiento, lectura y transcripción del material genético. Por último, vamos a hablar sobre las proteínas. Los aminoácidos están unidos mediante un enlace peptídico. Se llaman olipéptido cuando el número de aminoácidos no es mayor a 10. Por otra parte, se llaman polipéptidos cuando el número de aminoácidos es superior a 50. Dentro de las propiedades de las proteínas encontramos que están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pueden contener azufre y algunas pueden tener fósforo, magnesio y hierro. El monómero de las proteínas son los aminoácidos. Las proteínas se clasifican en holoproteínas y heteroproteínas. Dentro de las holoproteínas nos encontramos las globulares y las fibrosas. Un ejemplo de las globulares son la albumina, los cuales se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica, apretada o compactada, dejando sus grupos hidrófobos hacia adentro y sus grupos hidrófilos hacia afuera. Dentro de las fibrosas encontramos la queratina, las cuales son las proteínas fibrosas presentes en polipéptidos largos y una estructura secundaria típica. Dentro de las heteroproteínas encontramos las glucoproteínas, las cuales son moléculas formadas por una fracción glucosídica y una fracción proteica unida por enlaces covalentes. Encontramos los nucleoproteínas, las cuales son asociadas con un ácido nucleico. Encontramos las proteínas que poseen un grupo prostético y las lipoproteínas, que son macromoléculas formadas por un núcleo que contiene lípidos apolares y una capa externa por fosfolípidos, colesterol libre y proteínas. Dentro de la función biológica de las proteínas encontramos que pueden ser estructurales, es decir, las proteínas forman tejidos de sostén y relleno que confieren la elasticidad y resistencia a órganos y tejidos. Su función también es de transporte. La hemoglobina realiza funciones de transporte de oxígeno en la sangre. Otra función es hormonal. La insulina regula el nivel de glucosa en sangre. También es defensiva. Crean anticuerpos y regulan factores contra agentes extraños o infecciones. O enzimática, que actúa como biocatalizadores acelerando las reacciones químicas del metabolismo.
Muchísimas gracias. Hasta luego.